Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Muy bien. Esperemos que en casa también estén preparados y con muchas ganas para comenzar con la clase. Recuerden tener a la mano cuaderno y lápiz para anotar lo que consideren importante o interesante de esta clase. Y por supuesto su libro de Ciencias Naturales también. En sesiones anteriores estudiamos que los ecosistemas están conformados tanto por factores físicos como biológicos y las interacciones que entre ellos se establecen. El día de hoy vamos a conocer acerca de cómo la modificación de algunos de estos factores altera la estabilidad de los ecosistemas. ¿Qué más recuerdan de la clase pasada? Pues recuerdo que la clase pasada aprendimos que los factores biológicos son los animales, las plantas, los hongos y las bacterias. Es decir, todo lo que tiene vida. Y los factores físicos son el suelo, la luz solar, el agua, el clima y el aire. Es decir, lo que no tiene vida, pero nos ayuda a vivir. Perfecto, Juan Carlos. Tienes toda la razón. Gracias por recordar la clase anterior. Ahora podemos partir de lo que acabas de comentar para continuar con el tema. Claro que sí, maestro. Seguramente en el lugar donde ustedes viven hay un arbusto o un árbol o una maceta con plantas, o han visto en un camellón donde existen plantas que además de adornar el lugar, nos brindan oxígeno y alegran la vista. En esos lugares vive infinidad de microorganismos que necesitan del agua, luz y aire y temperatura adecuada para poder sobrevivir. Es cierto, maestro. De hecho, cerca de mi casa existe un parque donde hay muchas plantas que, como usted menciona, necesitan estar en equilibrio con los factores físicos para sobrevivir. Por ejemplo, en temporada de calor, entre los vecinos nos encargamos de regar los prados de manera más frecuente que en la época de lluvia, cuando incluso a veces se nos olvida regarlos porque no hace falta. ¿Y qué pasa si en época de calor no se riegan las plantas? Pues se secarían, solamente algunas podrían sobrevivir. Pues sí. Cuando uno de los factores se modifica el resto. En este caso se incrementa el calor y disminuye la humedad porque se evapora más rápido el agua. El suelo pierde nutrimentos por la falta de líquido y entonces las plantas se secan. Pero esto es lo que podemos observar a simple vista, porque muchos de los microorganismos que viven ahí también se verán afectados. ¡Qué interesante! ¿Y esto puede suceder también en los ecosistemas? En efecto. Y para explicarlo, ¿qué te parece si antes recordamos qué es un ecosistema? Me parece muy buena idea. Adelante, por favor, maestro. Mira, un ecosistema es un conjunto de seres vivos, factores bióticos y condiciones ambientales, factores abióticos, relacionados estrechamente y que comparten un determinado lugar. Los factores físicos son la luz solar, el suelo, el agua, los nutrimentos, la temperatura y el aire, entre otros. Entonces, ¿qué pasaría, maestro, si alguno de los factores físicos es alterado en los ecosistemas? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Ustedes en casa, ¿qué creen que sucedería? Veamos esta fotografía de los manglares de la página 58 de su libro de Ciencias Naturales, cuarto grado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quitamos el agua? ¿Qué sucedería a las plantas o si de pronto la temperatura disminuyera de forma considerable? Creo que sé, maestro. O sea, las plantas morirían y muchos organismos que necesitan de ellas para vivir también. Sí, correcto, Juan Carlos. Se alteraría el equilibrio de este ecosistema. Maestro, tengo otra duda. Nosotros los seres humanos necesitamos la naturaleza para poder sobrevivir. Pero con esto,
¿estamos alterando el equilibrio de los ecosistemas? Lo digo porque al consumir productos del mar o del campo, estamos modificando el ambiente, al igual que pues, los muebles que usamos o el papel de mi libreta, por ejemplo. Así es. Los ecosistemas siempre han sido el sustento de las poblaciones humanas que han aprovechado multitud de productos como alimentos, carnes, frutas, verduras y semillas, madera y leña para la construcción y para la obtención de energía, papel y fibras, entre muchos otros usos. Uy, no, pues bueno, no podríamos vivir sin ellos, la verdad, ¿eh? No. Efectivamente. Además, los ecosistemas también ofrecen otros servicios para las personas como son la purificación del aire y el agua, la generación y conservación de los suelos, la protección de las costas ante la erosión del oleaje, la estabilización parcial del clima y el amortiguamiento de los efectos de los eventos meteorológicos extremos como los huracanes, por citar algunos. ¡Wow! ¡Qué importante es saber todo esto! Las niñas, los niños y, por supuesto, las personas adultas debemos conocer todos los beneficios que aporta un ecosistema para así poder cuidarlo siempre. Claro. Mira, además México es un país rico en ecosistemas. En una sola hectárea del bosque tropical o selva húmeda hay más especies de plantas que en toda Europa. Sin embargo, muchos ecosistemas se han alterado debido a procesos como la contaminación, el calentamiento global o los desastres naturales. ¡Wow! Vaya dato, profesor. Por ejemplo, la presión más grande que ejercemos los humanos sobre la naturaleza proviene de los cambios en el uso del suelo, por actividades como la ganadería, la minería o por la urbanización que a su vez son causas directas de la deforestación. Las alteraciones a los ecosistemas por parte de los seres humanos impactan también directamente en los suelos, al usarse productos químicos que alteran o destruyen los procesos naturales de regeneración en los que intervienen los microorganismos, empobreciéndolos paulatinamente. ¡Wow! Y la deforestación también altera el ecosistema y atrae muchos problemas para los humanos, ¿cierto? Así es, en efecto. La deforestación, aunada al incremento de las emisiones del dióxido de carbono, ya sea por los automóviles o la industria, y su concentración en la atmósfera, generan la contaminación del aire y los cambios de temperatura que venimos experimentando, lo que afecta la salud de las personas, provoca la migración de miles de especies de animales y con ello se afecta severamente el equilibrio de los ecosistemas. Además, los centros urbanos producen alteraciones en los ecosistemas por verter aguas negras y residuos en los mares, ríos y lagunas. En nuestro país, este problema es especialmente grave, donde el mar, los ríos y los lagos son considerados los grandes basureros. Con cada clase me queda más claro que los ecosistemas son fundamentales para la vida humana y de plantas, animales y microorganismos, así como los factores físicos que son necesarios para un ecosistema equilibrado. Por esta razón, es importante cuidar nuestro ambiente, ya que sin un ecosistema sano, nuestro mundo está dañado. ¿Qué podemos hacer para no perjudicar tanto la naturaleza? Muy bien, tu duda es muy interesante. Bueno, para evitar alteraciones ocasionadas por el uso inadecuado de recursos, es necesario establecer medidas que permitan su recuperación. Y en el caso del campo, ¿qué otras medidas se pueden emplear? Mira, una de las medidas es rotar los cultivos para que el suelo recupere sus nutrimentos. Emplear abonos naturales, evitar la tala inmoderada de bosques y reforestar áreas explotadas intensamente. Ahora les invito a ver un video que nos muestra de una forma breve, pero gráfica, lo que hemos platicado.
¿Qué te pareció el video, Juan Carlos? Uf, hay imágenes hermosas y otras terribles de lo que hacemos al medio ambiente, la verdad. Es pues, interesante y sintetiza la información que hemos visto en la clase de hoy. Aunque estoy pensando que las personas podemos y debemos hacer mucho para estar en armonía con el ambiente y proteger los ecosistemas, que además de ser muy importantes en el desarrollo de los seres humanos, bueno, ya que nos proveen de alimentos y de todos los recursos que utilizamos día a día para cubrir nuestras necesidades, también lo son para el desarrollo y mantenimiento de todas las especies de seres vivos que habitan en el planeta. Muy bien. También nos dice el video que el cuidado de ambientes es responsabilidad de todas y todos. Y por tanto, cualquier acción que llevemos a cabo, por pequeña que parezca, ayuda a mantener la estabilidad de los ecosistemas. Eso significa que lo que hagamos o dejemos de hacer repercute en el entorno natural y en las otras especies con las que compartimos el mismo planeta. Y no importa que estemos lejos de un ambiente natural porque de alguna manera nuestras acciones ocasionan el desequilibrio de los ecosistemas y pueden llevar a la extinción de las especies. Ahora quiero preguntarles, ¿qué será más importante como especie? ¿Una abeja o una hormiga? ¿O un jaguar o una tortuga? Bueno, profesor, pues en clases anteriores vimos la labor fundamental de las abejas para la vida de nuestro planeta. Así es. Todas las especies cumplen una función muy importante, ya sea para polinizar las plantas o como predadores o como alimento de otras especies. Todas cumplen una labor dentro de los ecosistemas, sin importar el tamaño que tengan. Ahora realicemos la siguiente actividad. Para ello, mira, vamos a pegar unos títulos en el pizarrón. Aquí Perfecto. tenemos uno, mira, ¿me ayudas a pegar este y me ayudas a leerlo, por favor? Claro que sí, profesor. Muy bien. Este va a ser... Ahí. Y... matorral o desierto. Matorral o desierto, perfecto. Mira, Perfecto. ahí ¿cómo crees que sea que haya mucha agua o poca agua en ese ecosistema? Pues yo creo, profesor, que hay poca agua. Hay poquita poca agua, muy bien. Mire, profesor, yo voy a guardar mi basura para tirarla después. Para no tirarla. Para que vea que estoy aprendiendo muy bien. Perfecto. Mira, ahora vamos a pegar este. Claro que sí. Y este corresponde... Dice que la agua es escasa. ¿Que el agua es escasa? Ah, entonces iría aquí, maestro. El ¿no? matorral o desierto. Perfecto, porque pues no hay Es agua. una de las Es un lugar características. seco, Así con muy es. poquita agua. Hay poquita agua. Oye, ¿cómo serían las plantas en ese espacio? Pues ¿Del en el desierto? matorral o desierto, yo creo que serían plantas... Habría muy poca vegetación, ¿no? Porque Así no hay es, agua. poca, pues así dispersa. ¿Y cómo sería el tipo de plantas que están ahí en ese espacio? Mira, aquí te vamos a ayudar con este. Dice, plantas Ay, espinosas gracias, profesor. son pocas y dispersas. ¿Sale? Ok, entonces, como no tenemos agua, tenemos unas plantas que son espinosas. Así Hay es. muy pocas y están dispersas. Ahora vamos a ejemplificar algunas plantas con ilustraciones. Y mira, aquí tenemos uno que, por cierto, esto en un guiso sabe bien rico. Ah, Tiene espinas, es verde. en un guiso sabe muy rico. Sí, se puede ¿Cuál es, profesor? comer en diferentes formas. Son los Ah, los nopales. nopales. Y también tiene un fruto que es la riquísimos. tuna. A mí sí Pues me mira, gustan ¿me mucho ayudas a los colocar nopales. esa en la parte de abajo? Sí. Ahí también encontramos tipos de plantas como las cactáceas, ¿sale? Los cactus. Esos cactus, ahí vemos claramente que en lugar de hojas se desarrolló lo que son las espinas. Y en la parte del cuerpo de la planta, que es de los cactáceas, se almacena el agua, la poca agua, y son cactus. Profesor, ¿y las espinas es, supongo, algún Son las sistema? hojas. Ah, son las hojas. Son las hojas. ¡Wow! Eso no me lo hubiera imaginado nunca. Obviamente tenemos gran variedad de
plantas y en ellas encontramos arbustos espinosos de diferentes tipos de plantas. Yo sí me he picado con cactus y la verdad. ¿Quién nos ha picado? Bastante, bueno, ¿verdad? hay que tener Mira, mucho cuidado. estos arbustos espinosos hay que tratarlos con cuidado y es una defensa también que tienen las plantas. También me ha tocado. Bueno, pero no tanto como con un cactus. Y una planta muy importante en México que es el agave. Ah, sí. Sabes que de ahí se hace mucho tipo, más bien hay muchos productos que sacan del agave. Ahí tenemos el matorral, el agua es escasa, sus características de las plantas son espinosas, son pocas y dispersas y algunos ejemplos tenemos los nopales, los cactus, los arbustos espinosos y también tenemos a los agaves. ¿Sale? Qué bonitos son los campos de agaves cuando uno los ve que van en la carretera. Así es. Azulito el color, está bien bonito. Ahora tenemos aquí un título que dice Selva. La selva, perfecto. Si ya dijimos que en los matorrales o desiertos el agua es escasa, ¿cómo será el agua? Pues entonces creo que ahí sería abundante. El agua es abundante. Habría mucha agua. Tiene mucha agua lo que es este ecosistema, lo cual es importante que los niños allá en casa reconozcan. La selva tiene, Abundante agua. así es, hay mucha humedad y por ende el tipo de plantas, ¿cómo sería el tipo de plantas en ese ecosistema de la selva? Pues como tienen mucha agua, entonces deben de ser unas plantas muy grandes, con Así mucha es. flor. Así es. Con hoja grande. Hoja grande, muy bonitas. Perfecto. Mira, aquí dice, las plantas son de hoja anchas y los árboles son muy grandes. ¿Sale? Tienen suficiente agua para crecer mucho. Así es. Y obviamente tiene las características o los elementos que requieren las plantas para poder crecer de esa manera. Perfecto. Y aquí tenemos algunos ejemplos como los zapotes. El zapote es un ejemplo de una planta que crece en la selva. ¿Sale? Muy bien. Son los zapotes, los chicos zapotes también. Justo estaba pensando en eso, el chico ¿Sí? zapote. La otra, una planta muy bonita que yo creo que todos hemos tenido en casa y que las hemos visto también como adorno en muchos espacios, ya sea en fiestas, en hoteles, los helechos. Esta es una planta muy bonita. Ujú. ¿Sale? Los helechos. Tenemos otro tipo de planta Claro que es que un sí. árbol muy grande y que donde se obtiene madera, que es la caoba. ¿Sale? Caoba, sí. En la selva se da este tipo de árboles. Y por último tenemos Por último, al árbol de hule. Del hule. ¿Sale? muy bien. Entonces, ¿me ayudas a leer lo de la selva nuevamente? Claro que sí. Bueno, en la selva el agua es abundante, las plantas, son de hojas anchas, hay árboles muy grandes y algunos ejemplos son el zapote, los helechos, el árbol de caoba y, bueno, el árbol de hule. Pues la verdad es que con este cuadro pude identificar todas las plantas de estos dos ecosistemas, maestro. Qué bueno. Seguro que las niñas y los niños que nos ven desde casa también lo pudieron hacer. ¿Te fijaste en el tipo de hojas de las plantas? ¿Son iguales en el desierto que en la selva? ¿Y qué diferencias hay? No, sí son muy diferentes. O sea, las del desierto por lo general son espinosas y en la selva pues las hojas son muy grandes. Las plantas de zonas áridas o desérticas retienen la poca agua de lluvia o neblina que se presenta. En contraste, la lluvia que se precipita en las selvas y los bosques es tan abundante que al escurrir una parte a las zonas bajas ayuda a mantener un ambiente siempre húmedo. Y si estas condiciones cambiaran, se provocarían alteraciones en el equilibrio natural y quizá la pérdida de especies de plantas y animales. Así que
Cuidar los ecosistemas es fundamental, no solamente por los servicios que nos brindan, sino porque, como lo hemos platicado a lo largo de las clases, de ello depende la vida en el planeta. Exactamente. Eso es algo que todas las personas nos debe de importar, ¿verdad, profesor? Así es. Para finalizar la clase de hoy, recordemos que un ecosistema es el conjunto de seres vivos, factores biológicos y factores físicos, relacionados estrechamente que comparten un determinado lugar. Cualquier modificación o alteración de alguno de los factores afecta a todos los demás. Algunos factores que alteran los ecosistemas son los desastres naturales como erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, vendavales, desastres en mar, ríos y lagunas por desagües, contaminación del aire por ruidos y gases. También afectan a los ecosistemas la minería o la agricultura industrializada. Recordemos que el ser humano utiliza la naturaleza para satisfacer sus necesidades, aunque muchas veces lo hace de forma excesiva. Para evitar las alteraciones que ocasiona el uso inadecuado de recursos, debemos realizar acciones que favorezcan el cuidado del ambiente. Y todas y todos podemos y debemos ayudar. Exactamente. Nos vemos en la siguiente clase y no olviden que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Maestro Pedro, gracias a usted. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Estabilidad de los ecosistemas de Ciencias Naturales de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar, ¿ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. 3 más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. 2 más. 1, 2, bien hecho. Descansamos, respiramos, expiramos, exhalamos, flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. 3 más, estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro, tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, 1, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, 3 más, 1 más, muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación
extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos. Sandunga mama, por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.